A menudo el futuro se escribe desde el pasado. Por eso voy a charlar con don Jesús Vaquero, presidente del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe, desde su pasado, y con él llegaremos a su futuro. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Primero, la enhorabuena por el éxito del Racing Weekend que se celebró en las calles del antiguo circuito urbano de Alcañiz. Fue un éxito de organización y, supongo, de sentimientos, ¿no? Sí, fue una jornada bonita. Lógicamente, siempre que recordamos lo que han sido las carreras de circuito urbano, pues para nosotros es un momento emotivo. Fue un poco pues ese pequeño guiño, aprovechando la visita del Racing Weekend a las instalaciones de Motor Aragón, pues para recordar lo que fue la historia del Campeonato de España de Turismos dentro del trazado urbano, dentro del circuito de Guadalupe. Y bueno, pues los sentimientos estuvieron ahí a flor de piel. Lógicamente, claro, cada vez que tenemos un acontecimiento en el circuito urbano, pues vivimos momentos muy, muy interesantes para nosotros y emotivos por lo que te decía. Es un poco recuperar esa historia, esa tradición de las carreras por las calles del circuito urbano. Fue un recorrido muy, muy cortito por parte de ese trazado, en parte también porque estamos en obras en Alcañiz y no estaba permitido el paso por el corcho, pero la verdad que fue un acto muy emotivo para todos. El Guadalupe, vamos a llamarlo así para no decir continuamente el Real Automóvil Club Circuito Guadalupe, que es demasiado largo. El Guadalupe es tu club, ¿vale? ¿Cómo y cuándo ingresas en el club? Bueno, trayectoria es muy larga ya en el club. Mis primeros pasos fueron de bien joven, colaborando pues para la limpieza de los agujeros, para esa ayuda que hacíamos los más pequeños que no teníamos otras opciones, pues colaborar con la gente adulta, digamos, para poner todo en marcha, ya sabes, con mucho tiempo de antelación, porque se trabajaba con mucho tiempo. Pero lo que es mi ingreso digamos, en junta directiva fue en el año 1982, cuando paso a formar parte de la junta directiva del club. Pasé por distintas tareas, sobre todo pues especialmente en tareas de secretaría, más de papeleos y demás, y también una parte importante de mi trayectoria pasó también por la zona de prensa, donde estaba colaborando con el club y a la vez que colaboraba con algunos medios de comunicación que llevaban a cabo por retransmisión de las carreras. Ya en 2003 comienzo lo que es mi etapa como presidente. Ese año, en 2003, que fue el último de las carreras en el circuito urbano, lo hago en funciones porque José María Marco deja el cargo a principios de año y asumí esa responsabilidad yo como presidente en funciones para, digamos, ya representar al club en lo que fue la última edición. Y a partir de entonces, pues hasta ahora, en estos momentos, pues sigo siendo presidente del club y bueno, pues recién reelegido, digamos, recientemente, pues bueno, para seguir con la trayectoria del club. Después del 82, vale, entras a formar parte de la Junta de Gobierno y en el 85 viene la nefasta edición, con el accidente de Chiqui Burgos en la Copa. Entonces salieron los voceros que decían la eliminación del premio de Alcañiz, que era muy peligroso y que tal y que cual. ¿Cómo te hizo sentir eso? Hombre, pues fue una jornada muy dura, o unos momentos muy duros, no solo esa jornada, sino también todo lo que tuvimos que vivir después. La verdad que fue muy duro, luego el propio accidente como tal, luego tener que tomar la decisión que tuvieron que tomarse en ese momento, porque nos reunimos un poquito todos para ver qué se determinaba. Sí. Situación muy difícil, cualquier decisión que se tomase era muy complicada y lógicamente, pues bueno, ese momento fue muy duro luego tener que reemprender. No sabíamos muy bien cómo nos podía afectar esos acontecimientos, no sabíamos muy bien si realmente, como bien dices, y si hacíamos caso a los voceros, era nuestro último premio Ciudad Alcañiz, pero quedó claro y patente que nosotros teníamos ilusión por mantener la carrera, por mantener un poco la trayectoria y la historia del circuito de Guadalupe y nos cejamos nuestro empeño de trabajar para seguir adelante. Y creo que bueno, muy apenados por las víctimas, lógicamente, pues esto es un palo muy duro, pero creíamos que teníamos que seguir con esta tradición y por eso se trabajó y para ello se hizo su esfuerzo para seguir adelante. Ese año me pilló a mí en los boxes con el equipo. ¿Contra quién tuviste que luchar y vencer para que se siguiera desarrollando? Hubo que luchar por muchas partes, ¿vale? La verdad que fue un trabajo muy duro de toda la Junta Directiva pues para sacar adelante el nuevo proyecto del año 86 porque estaba Federación por delante, que lógicamente pues empezó a marcar otras pautas en cuanto a las medidas de seguridad. Había que pelear un poco también por la imagen en la propia ciudad de Alcañiz, porque, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que además eran chavales, eran jóvenes alcañizanos los que fallecían, pues sí. Esto todavía suponía quizá un lastre más y había también un poco que luchar
contra los elementos, contra el ayuntamiento, no contra el ayuntamiento, que el ayuntamiento está a favor, pero bueno, también había que tenerlos en cuenta, ¿no? Y un poco contra todos los elementos que habían conllevado pues el fatídico accidente. Pero yo creo que principalmente fue una unión de cosas, aunque al final, como hemos podido comprobar a lo largo de la historia, no supuso ningún freno definitivo, ni mucho menos, sino que se supo hacer, creo que, un buen trabajo para seguir adelante con las pruebas. En aquel tiempo presidía la Federación Española un aragonés, Carlos Gracia. ¿Sirvió de algo? A favor, quiero decir. En aquel momento quizás sí, y posteriormente no tanto, porque, bueno, con Carlos siempre hemos tenido ese tira y afloja, ¿no? El circuito urbano. La verdad es que con él he tenido oportunidad de seguir conversando posteriormente con él y siempre me ha quedado clavada esa espina con lo que era el circuito urbano. No hubo mucha colaboración, es cierto, durante mucho tiempo desde Federación Española con Carlos al frente, porque se nos ponían más trabas que beneficios. Y lógicamente, bueno, pues en ese momento quizá fue el menos malo, digamos, de nuestra relación con Carlos como presidente de la Federación Española. Luego todo se lima, luego todo se olvida un poco con el paso del tiempo y lo hemos hablado alguna vez en Petit Comité, pero lógicamente esperábamos un poquito más de apoyo, teniendo en cuenta que era un aragonés al que votamos los aragoneses y al que votó el propio circuito jugador, pero para que fuese presidente de la Federación Española, y luego nos encontramos pues con esos tiras y aflojas que nos perjudicaron más que nos beneficiaron en futuras ediciones y sobre todo ya en el tramo final de la historia del circuito urbano. Sí. En el 2003, pasado ya el duro golpe del 85, en el 2003 te presentas a las elecciones de presidente del club de tu vida y eres elegido. ¿Por qué te presentas? ¿Por qué das ese paso? Bueno, había una vacante muy importante como la de la presidencia y había que cubrirla. En ese momento, bueno, pues cuando digo se marcha José María Marco, entendíamos que un poco estaba yo como representante máximo en ese momento, un poco trabajando con el codo a codo y entendimos que lo mejor era pues seguir esa línea antes de llegar a las elecciones, y a las elecciones pues nadie quería asumir el mando. Yo, si estoy al frente del club, no es porque entienda que deba seguir el presidente, sino porque nadie se quiere presentar, como han pasado en las últimas, en cada una de las distintas elecciones que se han llevado a cabo. Lo que no podemos dejar es morir este club, que creo que es uno de los más importantes a nivel, no digo regional, sino a nivel nacional. Pienso que hay que pelear por mantener el club, la historia y sobre todo el futuro. Y por eso me presenté en aquella edición y me sigo, en aquella elección, y me sigo presentando en las siguientes, simplemente por el hecho de no dejar perder toda esta trayectoria de un club muy importante y que queremos que siga siéndolo. Y solo espero pues que pronto me llegues en el Evo, que a ver si la gente joven se anima un poquito y quieren aceptar este cargo. Siendo presidente de un club como este, ¿cómo se lleva la presión desde la presidencia para, además de muchas otras carreras de varias modalidades que organizáis, además de eso, teníais que organizar el macropremio Ciudad de Alcañiz? ¿Cómo se lleva eso? ¿Estabais mucha gente? ¿Con cuánta gente contabas para organizar la carrera grande? Bueno, Alcañiz, la verdad que hemos tenido suerte de que se ha hecho con la fuerza de voluntad de muchísima gente, con el esfuerzo de muchísima gente. Aparte de lo que era la junta directiva del club, en su larga historia, pues se contó con muchos colaboradores, gente que venía, digamos que a apoyar, a hacer ese esfuerzo, al montaje, a todo lo que conllevaba la organización de una carrera. Es decir, no era un bloque de 15, 16 personas que estuviésemos en la junta directiva, sino que era ese grupo que, digamos, trabajaba todo el año, muy apoyado durante los 2 últimos meses previos a la prueba y el mes de posterior, que era cuando se hacía el desmontaje, por ese grupo de aficionados, digamos así, porque eran todos amantes de las carreras de Alcañiz, que hacían ese esfuerzo de, cuando acababa de trabajar por las tardes, pues venirse a realizar el montaje del circuito, apoyar cada uno en sus distintos aspectos. Es decir, esto era un grupo muy numeroso. Era casi una ciudad volcada para las carreras de Alcañiz, y lógicamente pues hablar de números es muy difícil, pero sí que éramos un grupo muy, muy importante de personas que estábamos ahí luchando. Como digo, principalmente durante 3 meses, que era el trabajo de montaje y desmontaje, pero también una labor muy importante durante todo un año. No puedo hablar de cifras, pero sí que era un grupo humano muy, 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 muy amplio, altruista totalmente, porque aquí nadie cobraba ni nadie cobra por estar en el club ni por hacer esas carreras, y sí que era un esfuerzo muy importante porque, como bien sabéis, montar todas las medidas de seguridad en un circuito urbano es muy complejo, es muy difícil. En un circuito permanente pues todo está mucho más fácil, sin embargo es mucho más complejo el llevar a cabo ese montaje en las calles de una ciudad. ¿Cuántas personas de la organización de aquel circuito urbano
pasaron a la organización en el 2009, cuando se inauguró el circuito permanente de Alcañiz, denominado Motorland Aragón. ¿Cuántas personas de esa organización del circuito urbano pasaron a la organización del circuito permanente? Yo te diría que prácticamente el grueso de la junta directiva que estábamos en esos momentos en el club pasó a formar parte de una manera u otra de ese grupo de personas que arrancaban Motorland Aragón. Ya no solo con el circuito de velocidad, que es digamos que el último que se inauguró, sino que desde que se puso en marcha el circuito de autocross, el circuito de karting, ahí formábamos parte, prácticamente toda la junta directiva estábamos integrada, como digo, de una u otra manera, dentro de lo que es la actividad propia de Motorland. Y tener en cuenta que además arrancamos, por ejemplo, en el karting, arrancamos con un europeo, nada más y nada menos. En aquellos momentos la FIC, la Federación Internacional de Karting, siempre decía que ellos llevaban ante nuevos circuitos de los que no conocían, que tenían que llevar prácticamente un grueso de oficiales que suponía el 70-80%. En Alcañiz no hizo falta. Con nuestro personal que estaba viviendo, digamos, las carreras en el circuito urbano, se montaron todos los puestos de control. Eso te demuestra pues, que había una confianza plena en toda esta gente. Ya no solo la junta directiva, sino que nuestros oficiales del circuito urbano estuvieron ahí presentes también en esa primera edición en el karting y han estado, pues muchos de ellos durante muchos años participando aquí en las carreras que se celebran en Motorland y sus distintas disciplinas. En el año 2013, el rey don Juan Carlos I otorga el título del Real al Automóvil Club Circuito Guadalupe, hasta ese momento, como se denominaba. ¿Favorece en algo el título de Real? Yo no sé si realmente nos ha abierto más puertas o no, es muy difícil, pero sí que yo creo que sí que es un privilegio el poder haber conseguido ese título de Real para nuestro club. Te coloca un poquito más en el panorama nacional. Pienso que todo lo que sea llevar a la palestra ese nombre del club es importante y creo que conseguir el título de Real no es nada fácil y esto pues siempre es un beneficio. Aquí hay que destacar que Juan Carlos Gracias Uso, el entonces alcalde de Alcañiz, hizo un gran esfuerzo pues ponerse en contacto con la Casa Real y que nos abrió un poquito las puertas para todo esto, pues creo que su empeño mereció la pena porque al final se consiguió ese título que ya digo, que quizá no nos suponga nada, ni económicamente, ni nada, no supone ningún reintegro al club, pero sí que creo que es ponerte pues, un poco más en el panorama nacional. Es un título que digo que pocos clubs y sobre todo a nivel de automovilismo disponen del mismo y que pienso que sí que es una buena imagen para nosotros. Por eso trabajamos intensamente por intentar conseguirlo. El pasado 15 de febrero, casi 15 años después de tu llegada al club, eres reelegido por quinta vez presidente para un quinto mandato. ¿Cuánto y en qué ha cambiado el club desde aquel 82 que entraste a ahora? Hombre, muchísimo. No tiene nada que ver los inicios, digamos, del club con lo que hay actualmente. Hay que tener en cuenta que cuando arrancamos o cuando yo arranqué en el 82, prácticamente la única, digamos, el esfuerzo principal se centraba solo en el circuito urbano. Y teníamos, bueno, alguna cosita, pues sí, tenemos alguna cosita pues a nivel de Rally Bajo Aragón, que era también una prueba importante, algunas otras pruebas, pero digamos que ya eran menores. Ahora mismo, digamos que ese esfuerzo, digamos que todo estaba más centrado en el circuito urbano, ahora se centra en lo que son las pruebas que hacemos fuera de Alcañiz, digamos, y en nuestro esfuerzo también de colaborar con las pruebas que hacen en Motorland, no tiene nada que ver. Luego también en aquel momento, digamos que eran las juntas directivas que estaban formadas entonces, eran gente bastante adulta ya, eran personas muy, muy integradas dentro del automovilismo. Ahora quizá hemos optado, y esta última generación que hemos conseguido de junta directiva, apostamos mucho más por la gente joven. No es que los mayores no lo sepan hacer, pero que pues van llegando los momentos de que algunos de los que entonces ya estaban se han ido jubilando de su presencia en el club y eso pues también se ha notado ese cambio, ¿no? Es un cambio generacional, ahora más volcado pues ya no solo en las carreras, ya no solo en organizar pruebas, sino intentar dar mayor imagen a través de redes sociales. Hemos cambiado un poquito el panorama que entonces no tenía nada que ver con lo que hay ahora actualmente. A nivel organizativo también las cosas han cambiado, no es tan sencillo ahora organizar una prueba como era en aquellos momentos, a nivel de permisos, de todo lo que conlleva la celebración de una prueba, y lógicamente pues los cambios han sido muchos, también en ese trabajo, digamos, de la preparación, de la organización de las carreras, que ahora, bueno, pues están destinadas solo, digamos, a lo que son pruebas de distintas modalidades, pero fuera de lo que es el circuito urbano, y solo mantenemos o intentamos mantener que cada año haya alguna actividad en el circuito urbano, una o varias,
en las que nos lleven a ese recuerdo de lo que son nuestros pasos por ese trazado urbano. No tiene nada que ver el trabajo de entonces, que era así, 365 días al año, como aquel que dice. Ahora la verdad es que se trabaja un poquito más relajado, también los medios son muy distintos a los que había entonces, claro. y ha cambiado mucho la fisonomía del trabajo en aquel momento con lo que actualmente estamos haciendo. Para terminar, ¿qué objetivos tienes que no hayas cumplido ya para este quinto mandato? ¿Qué quieres hacer que no hayas hecho ya? Pues uno de los objetivos que nos marcamos hace un tiempo y que me gustaría que se cumpliese lo antes posible es que Alcañiz sea un museo itinerante, mejor dicho, no itinerante, sino un museo vivo, en el que cualquier ciudadano que venga a Alcañiz y pase por lo que es el trazado urbano, sepa que aquí hubo un circuito, sepa que aquí tuvimos una tradición muy importante para esta ciudad y que vea pues plasmada esa historia en las calles de Alcañiz, que sea un museo que esté representado en el propio recorrido. Aparte de que intentamos siempre también trabajar porque hay un museo en el que podamos ver un poco toda esa historia del circuito, nos gustaría que las calles de Alcañiz, de ese trazado urbano, pues se convirtiesen en ese museo abierto en el que realmente, pues como digo, cualquier persona que visite Alcañiz que no sepa de qué va esto y que no sepa que hubo aquí un circuito urbano, pues sí, que lo vea, ¿no? Que vea, que vea el nombre de cada una de las curvas, que vea en la avenida Aragón, donde tenemos marcada ya pues una línea de meta y tenemos unos guardarraíles de los que se montaron en su día, pues también vea quiénes han sido los ganadores, que haya una especie de paseo de la fama, buscar también, pues como digo, esas imágenes en los distintos puntos del trazado importantes, donde se ven unas fotos que ahora ya hay que renovarlas pues en tamaño grande, que vean un poco, que muestren ese paso de los vehículos y, como te decía un poco, pues esas principales zonas del recorrido que queden ahí marcadas en sus distintos puntos para que se mantenga vivo. Hay que trabajar también muy fuerte pues por seguir manteniendo este club, organizando carreras de distintas modalidades dentro de la actividad regional y, si es posible, pues dar algún salto a la actividad nacional, que es otra parte importante, por supuesto, de lo que es el trabajo del club. Y tampoco nos podemos olvidar de los pilotos, los que tenemos unos cuantos como representantes del circuito de Guadalupe, que queremos que se mantengan con nosotros, que vean que este club pues está por ellos y bueno, pues mantener un poco todos esos frentes en los que van a trabajar, lógicamente, pues para que el club siga adelante, que no se pierda toda su trayectoria y que se mantenga lo más lejano posible, que decir que esta historia no acabe pronto, sino que el club se mantenga durante muchos años más. Yo tenía 50.000 preguntas más, pero no te sobra el tiempo y te agradezco mucho el que me has dado. La verdad es que hablamos de carreras y el tiempo se nos va de las manos. Te das cuenta y dices, pero si es que llevo 20 minutos y es que tengo 50.000 preguntas más. Aragón Racing y yo, como aficionado al automovilismo, de verdad que sí, te deseo toda la fuerza del mundo para hacer que el automovilismo aragonés siga subiendo en cantidad y calidad. Gracias, Jesús. Nos vemos pronto. Cuídate. Venga, hasta próximamente. Un saludo para todos.